el Banco Central Paraguay dará a conocer los resultados del informe de indicadores financieros correspondiente al mes de marzo 2025. La presentación estará a cargo de Mario Coronel, jefe de la División de Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadística Macroeconómica. Primeramente vamos a la parte de tasa de interés, donde podemos observar que el promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional tuvo un aumento con respecto al último mes y actualmente alcanza el 14,26%. Con respecto a las tasas por segmentos de préstamos, observamos que el promedio de las tasas de los préstamos de consumo al mes de marzo alcanza el 20,6%. El promedio de los préstamos comerciales se mantuvo constante y alcanza el 12,03%. En el caso de los préstamos para la vivienda hubo un leve descenso y alcanza el 10,10%. Y los préstamos de desarrollo el promedio tuvo un leve aumento y alcanza el 9,55%. Con respecto al promedio de las tasas pasivas, observamos que el promedio de las tasas pasivas en moneda nacional se redujo con respecto al último mes y alcanza el 5,48%. El promedio de las tasas de la OCDE en moneda nacional bajó y alcanza el 8,23%. En el caso de los depósitos a la vista hubo un leve aumento y alcanza el 1,21%. En el caso de los depósitos a plazo, el promedio alcanza el 6,51%. Con respecto a la curva de rendimientos de la OCDE en moneda nacional, podemos observar que la curva de rendimiento correspondiente al mes de marzo se ubica por debajo de la curva correspondiente al mes de febrero para todos los plazos. Pasando a la parte de las tasas en moneda extranjera, observamos que el promedio ponderado de las tasas activas bajó y alcanza el 7,98%. El promedio de las tasas de préstamos de consumo en moneda extranjera bajó y actualmente alcanza el 8,76%. En el caso de los préstamos comerciales también hubo un descenso y alcanza el 7,82%. Para los préstamos para la vivienda hubo una reducción y alcanza el 7,9%. Y para los préstamos para desarrollo el promedio también bajó y alcanza el 8,20%. El promedio de las tasas pasivas actualmente también tuvo una reducción y alcanza el 4,04%. La tasa promedio de la OCDE en moneda extranjera se redujo con respecto al último mes y alcanza el 5,55%. La tasa promedio de los depósitos a la vista también bajó y alcanza el 0,82%. Y la tasa promedio de los depósitos a plazo se redujo y alcanza el 2,74%. En cuanto a la curva de rendimientos de la OCDE en moneda extranjera correspondiente al mes de marzo, podemos observar que la misma se encuentra por debajo de la curva de rendimientos correspondiente al mes de febrero y también se encuentra por debajo de la curva de rendimientos correspondiente a marzo de 2024. En cuanto al margen de intermediación en moneda nacional, este se incrementó y actualmente alcanza el 8,78%. El margen de intermediación en moneda extranjera se redujo levemente y alcanza el 3,94%. En cuanto a las tasas activas por bancos y financieras, podemos observar que en el caso de los préstamos comerciales con plazo menor a un año, la tasa máxima observada fue del 28,24% y la tasa mínima fue del 7,66%. En el caso de los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la tasa máxima fue del 17,97% y la tasa mínima fue del 8,93%. Para los préstamos de consumo con plazo menor a un año, la tasa máxima fue del 28,47% y la tasa mínima fue del 10,11%. En el caso de los préstamos de consumo con plazo mayor a un año, la tasa máxima fue del 28,07% y la tasa mínima fue del 12,33%. Para los préstamos de tarjeta de crédito, la tasa máxima observada fue del 17,55% y la tasa mínima fue del 15,03%. Pasando a la parte de operaciones del mercado bursátil, podemos observar que al mes de marzo el valor de las operaciones registradas durante el mes alcanzó un valor de 4,59 billones de guaraníes durante el mes de marzo. El 86,68% fueron operaciones en el mercado secundario y el 13,32% fueron operaciones en el mercado primario. El
24% fueron operaciones de reporto, el 26,31% fueron de renta fija y los restantes fueron de operaciones de renta variable. Las operaciones registradas en bolsa en los últimos 12 meses alcanzaron un valor de 54,7 billones de guaraníes, lo que equivale al 15,03% del PIB del país. El 62,65% fueron operaciones en moneda nacional y el 37,35% fueron operaciones en moneda extranjera. Asimismo, las operaciones registradas en los últimos 12 meses también equivalen al 30,26% de la cartera de préstamos de bancos y financieras. El 25,64% fueron operaciones en instrumentos de renta fija y el 71,87% fueron operaciones de reporto. Asimismo, el volumen acumulado a mes de marzo de 2025 alcanza 12,97 billones, lo que equivale a una variación interanual del 31,99%. El 8,64% fueron operaciones en el mercado primario y el 91,36% fueron operaciones en el mercado secundario. En cuanto a los indicadores del sistema financiero, podemos observar que en cuanto a la profundización, los créditos de banco y financieras alcanzan un valor con respecto al PIB del 49,78%, en tanto que el valor de los depósitos de banco y financiera alcanzan un valor con respecto al PIB del 48,62%. Asimismo, en cuanto a los indicadores de solidez financiera, podemos observar que hubo un repunte en la liquidez y actualmente alcanza el 31,14%. La rentabilidad llega al 18,8%, la morosidad se redujo y alcanza el 2,39% y la solvencia tuvo un leve descenso y alcanza el 17,81%. En cuanto a la composición, la cartera de los préstamos de banco y financieras, podemos observar que los créditos clasificados como renovados alcanzan el 10,98%, los créditos clasificados como refinanciados alcanzan el 0,63% y los préstamos reestructurados alcanzan el 1,67%. En total, las carteras anteriormente categorizadas como 3R alcanzan un valor del 13,27% del valor de los préstamos de banco y financieras. Los préstamos vencidos alcanzan el 2,39%. Las medidas transitorias de liquidez alcanzan el 0,86% y los préstamos concedidos bajo la figura de medidas excepcionales de lucha contra el COVID alcanzan el 0,76%. En total, el valor total de los depósitos de bancos y financieras del sistema alcanza 176,75 billones de guaraníes. Los depósitos en moneda nacional alcanzan un valor de 93,7 billones de guaraníes y los depósitos en moneda extranjera alcanzan un valor de 10.389 millones de dólares. En total, los depósitos de banco y financieras tuvieron un crecimiento interanual del 12,86%. En moneda nacional el crecimiento fue del 9,12% y en moneda extranjera el crecimiento fue del 8,65%. En cuanto a los créditos, podemos observar que estos alcanzaron un valor de 180,88 billones de guaraníes. Esto representa un crecimiento interanual del 21,13%. En moneda nacional el crecimiento fue del 19,40% y en moneda extranjera fue del 13,91%. Desagregado por actividades, podemos observar que la actividad con el crecimiento más acelerado hasta el momento en términos interanuales fue la cartera de actividades inmobiliarias, que tuvo un crecimiento del 45,95% interanual. Desagregados por moneda, en moneda nacional podemos observar que nuevamente actividades inmobiliarias se mantiene con el crecimiento más elevado, con un crecimiento del 52,32% interanual. Por participación podemos observar que los préstamos de consumo mantienen la participación más elevada en la cartera de préstamos de banco y financieras, con una participación del 28,51%. Por moneda, en el caso de moneda extranjera, el crecimiento más importante fue en la cartera de servicios, que tuvo un crecimiento interanual del 32,14%.
Por participación podemos observar que la agricultura mantiene la participación más elevada en los préstamos en moneda extranjera con una participación del 39,76%. En cuanto a la morosidad, podemos observar que la morosidad del sistema llega al 2,39% y la actividad con la morosidad más baja al mes de marzo es el sector financiero con una morosidad de 0,45%. En cuanto a las fuentes de fondeo de bancos y financieras, observamos que el valor de todas las fuentes de fondeo al mes de marzo alcanza un valor de 214,4 billones de guaraníes. Los depósitos fueron la principal fuente de fondeo con un valor de 176,75 billones de guaraníes, seguido de préstamos del exterior con 19,13 billones, préstamos locales con 8,3 billones y bonos financieros con 7,11 billones de guaraníes. En el total, la evolución de los depósitos del sector privado en términos interanuales alcanza el 10,62%. La evolución de los depósitos en moneda extranjera del sector privado, en moneda nacional del sector privado alcanza el 11,54% interanual, en tanto que la evolución de los depósitos en moneda extranjera del sector privado llega al 9,11% interanual. En cuanto a los créditos concedidos al sector privado, este tuvo un crecimiento interanual del 17,57%. El crecimiento de los créditos en moneda nacional es del 19,86% y la evolución de los créditos en moneda extranjera llega al 12,9% interanual. En total, los créditos tuvieron un crecimiento mensual y desestacionalizado del 1,67%. Los créditos en moneda extranjera crecieron en forma mensual y desestacionalizada 1,29%. Los depósitos en moneda nacional tuvieron un crecimiento mensual y desestacionalizado del 1,44% y los depósitos en moneda extranjera crecieron 0,60%. En cuanto a la cartera de tarjetas de crédito de banco y financiera, podemos observar que al mes de marzo esta alcanza un valor de 5,11 billones de guaraníes, lo que representa un crecimiento interanual del 23,09% y una variación acumulada de 64,49%. El crecimiento más significativo en términos interanuales se dio en la cartera de préstamos de tarjetas de crédito con valor menor o igual a 3 millones de guaraníes, que tuvo un crecimiento del 44,68%. Sin embargo, el crecimiento acumulado más importante se dio en las tarjetas de crédito con un valor igual o mayor a 10 millones de guaraníes, que creció 85,31% en términos acumulados con respecto a septiembre de 2015, que fue cuando se aprobó la ley de tarjetas de créditos. La morosidad de tarjeta de crédito de la cartera de tarjeta de crédito llega al 4,68%, siendo la morosidad más baja la correspondiente a las líneas de tarjeta de crédito con valor igual o mayor a 10 millones de guaraníes, que tuvo una morosidad de 3,02%. Sin embargo, la reducción más importante se dio de la morosidad en términos interanuales se dio en las líneas de tarjeta de crédito con valor menor o igual a 3 millones de guaraníes, que tuvo una reducción de la morosidad de 0,93 puntos porcentuales. Como comentarios finales, podemos observar que en marzo de 2025, el promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda nacional aumentó en términos mensuales, pero se redujo con respecto a marzo de 2024. Desagregado por cartera en moneda nacional, se observaron aumentos mensuales en los segmentos de préstamos de consumo y de desarrollo, en tanto que bajaron los promedios de vivienda y tarjetas de crédito. La tasa de los préstamos comerciales se mantuvo constante. En términos interanuales se observaron disminuciones en todos los segmentos de préstamo. El promedio de la tasa de interés pasiva en marzo bajó en términos mensuales, pero se incrementó con respecto al resultado del año anterior. La tasa de depósitos a la vista tuvo un incremento mensual, mientras que bajaron las tasas de CDA y depósito a plazo. En términos interanuales subieron las tasas de todos los depósitos. El promedio ponderado de la tasa de interés activa en moneda extranjera en marzo de 2025 disminuyó en términos mensuales e interanuales. Desagregando por carteras se observaron reducciones mensuales en todos los segmentos de préstamos.
Asimismo, en términos interanuales se redujeron las tasas de todas las carteras excepto la cartera de préstamos de consumo. El promedio ponderado de la tasa de interés pasiva en moneda extranjera se redujo con respecto al mes anterior, pero se incrementó con relación al mismo mes del 2024. Las tasas promedio de todos los segmentos de depósitos bajaron con respecto al mes anterior. En términos interanuales subieron las tasas de depósitos a la vista y depósitos a plazo, en tanto que la tasa promedio de CDA disminuyó. Los créditos en moneda nacional siguen con un buen dinamismo en términos interanuales, creciendo 19,86%. Asimismo, los créditos en moneda extranjera continúan creciendo en términos interanuales 12,9%. Los depósitos en moneda nacional también mantienen un buen ritmo de crecimiento interanual, creciendo 11,54%. El saldo de depósitos en moneda extranjera crece interanualmente a un ritmo superior al del mes anterior, creciendo 9,11%. Ajustados por estacionalidad, los créditos en moneda nacional se incrementaron respecto al mes anterior, creciendo 1,67% mensual. Por su parte, los créditos en moneda extranjera ajustados por estacionalidad también registraron un aumento mensual, creciendo 1,29%.